Allí. Monsieur l'ambassadeur, cher Jean-Michel, cher maître, Querido embajador, profesor, estimado profesor, estimadas amigas, estimados amigos. Es un verdadero privilegio recibir hoy, aquí, en el anfiteatro del Institut Français de Madrid, a dos grandes personalidades que trabajan diariamente por la defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Nos sentimos muy afortunados de tenerlos a ambos aquí para hablar de la defensa de estos derechos fundamentales que son la base de nuestras democracias, pero también para recordarnos lo frágiles que son estos derechos y lo complejo que puede ser luchar por su preservación. Estas libertades han sido duramente conquistadas a lo largo de los siglos por los intelectuales y por los pueblos. Son el legado de hombres y mujeres que lucharon para que pudiéramos tener el poder de comentar, criticar e incluso burlarnos de todas las ideas sin miedo. Estas libertades, fruto del universalismo y de la razón, se ven sin embargo hoy cuestionadas a veces profundamente. Con valencia y determinación, ustedes dos se han puesto del lado de la libertad. Maître, vous avez débuté votre brillante carrière d'avocat. empezó su brillante carrera de abogado con 23 años en el cabinet de Georges Kiesman, figura principal de la defensa de los derechos humanos, a quien rendimos homenaje hoy. Celui-ci vous a rapidement Este rápidamente le encargó el dossier Charlie Hebdo, revista satírica de la tradición francesa, que acababa de ser lanzado primero en el propio bufete y luego en su propio bufete que creó para defender la libertad de expresión y el laicismo. Ha escrito dos libros esenciales: El elogio de la irreverencia, escrito con Georges Kiesman después del proceso de las caricaturas de Mahoma, y El derecho de cagarse en Dios, que es el que nos reúne aquí esta tarde, que explicitan el derecho a la blasfema, a la sátira, y recuerdan el nacimiento de la libertad de expresión y de la prensa que comparten el ADN de Francia. Además, debutó la actividad de dibujante de cómic, reinventando el género, incluso con la serie Sarko Premier. En unos 15 años ha colaborado en la publicación de más de 20 cómics, alcanzando rápidamente el 1 millón de ejemplares vendidos. Sabemos que su defensa de Charlie Hebdo tiene consecuencias en su vida cotidiana, así que le damos las gracias sinceramente de estar aquí esta tarde con nosotros en España para dialogar con nuestro público y con el gran filósofo y escritor Fernando Savater. Muchas gracias. Estimado profesor, más allá de su inmensa carrera como filósofo y hombre de letras, es un destacado traductor y ha sido galardonado con numerosos y prestigiosos premios. Comparte con Richard Malka el mismo gusto por la libertad. Opuesto a cualquier forma de régimen político autoritario, se exilió en Francia a finales de los años 60. Su interés por la política es inmenso. Considera el compromiso como un deber ciudadano y ha participado en diversos movimientos cívicos vascos. Está fuertemente comprometido con la paz y refuta los discursos que exalten cualquier forma de nacionalismo exacerbado en España, especialmente en su libro Euskadi, Pensar el conflicto. Sus escritos y sus compromisos contra el terrorismo le han valido numerosas amenazas. En el año 2000 recibió el premio Sájarov a la libertad de expresión por su compromiso en Bastaya. Además de una mirada viva y a menudo crítica sobre la sociedad y la política españolas,
Usted ha escrito numerosos libros para acercar la filosofía a las nuevas generaciones. Sin más preámbulos, me gustaría ceder la palabra a Leopoldo Culés, editor del libro de Richard Malka, el último. Quisiera dar las gracias especialmente a Leopoldo por habernos entusiasmados con este proyecto de encuentros y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Excelente presentación a toutes et à tous et merci beaucoup. Buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Embajada de Francia, empezando por el señor embajador Jean-Michel Cazat, por el consejero cultural Éric Talon, la directora del libro en España, Isabel Berneron, y a todo su equipo. Es un honor formar parte de ese equipo para esta ocasión. Es además un enorme privilegio contar con la presencia de Richard Malka. Estoy muy conmovido con que esté aquí con nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que está pasando por un momento triste. Falleció ayer Georges Kijman, que es como Richard Malka lo llama su padre espiritual. A pesar de eso, está aquí con nosotros. Y también el privilegio de estar con Fernando Savater, a quien conocí hace muy pocos minutos, a quien admiro y leo hace muchas décadas. Entonces, lo que yo pensaba para empezar, antes de dejarlo con ellos, es hacer una breve cronología de los hechos, porque quizás muchos de ustedes la conocen, quizás parcialmente, y pienso que va a ser útil para seguir la charla que viene. Como saben, el 7 de enero de 2015, dos hombres con Kalashnikov irrumpen en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo, asesinan a 12 personas, de las cuales 8 son miembros de la redacción de la revista, y hay 5 heridos graves, entre los cuales el actual director de Charlie Hebdo, Riz. Salieron al grito: vengamos a Alá. Se estaban vengando de que casi 10 años antes Charlie Hebdo había publicado caricaturas de Mahoma. Si uno recorre la génesis que dio lugar a este atentado, comienza en el 2004 con el asesinato del cineasta holandés Theo van Gogh, que había hecho un documental sobre el rol de la mujer en el mundo islámico y fue degollado en plena calle. Un escritor y periodista danés, Flemming Rose, empezó a notar que a raíz de eso encontró mucha autocensura cuando se trataba en los países nórdicos, cuando se trataba de hablar del Islam. Entonces convocó a ilustradores para hacer un libro sobre la vida de Mahoma y se encontró con que muy pocos quisieron participar y reunió algunas caricaturas que el diario danés Jyllands-Posten las publicó en 2005. No pasó gran cosa durante unos meses, hasta que 4 meses más tarde, y este es un dato importante que pocos conocen, unos imanes daneses hicieron un largo dossier sobre las caricaturas publicadas en Dinamarca, al que agregaron caricaturas que inventaron ellos, ofensivas, obscenas, donde mostraban, por ejemplo, a Mahoma pedófilo, a un Mahoma como un chancho con la inscripción "así se representa a Mahoma en Occidente", y esto sí desató la furia de miles, más de 20 países árabes, de miles de personas en las calles, y que dejó un centenar de muertos. El primero que se hace eco del tema de las caricaturas de Mahoma danesas en Francia es Jacques Lefranc, un periodista de France Ce Soir, que simplemente hace un escrito acerca del tema y es despedido esa misma noche por el dueño del diario. En solidaridad, esto hizo un escándalo en Francia, el país de la libertad de expresión, que echan a alguien por escribir una nota se lo considera grave, y Charlie Hebdo el 8 de febrero de 2006 publica las caricaturas danesas y en la tapa una memorable caricatura de Cabu que dice: "C'est dur d'être aimé par des cons", es duro ser amado por imbéciles. La revista recibe muchas demandas judiciales, enfrenta un juicio, como contó el señor consejero cultural. El juicio lo encara Richard Malka junto con Georges Kijman, ganan en todas las instancias, primero en 2007, la apelación en 2008, pero la cosa seguía. En 2011 la sede de Charlie Hebdo es incendiada,
Y en 2015 llega el atentado, el triste atentado del 7 de enero, que es, y después de ese, una serie de otros atentados, 2 días después en el hipermercado Kosher, y el 13 de noviembre del mismo año la masacre del Bataclan. Bueno, esta es la secuencia. Quería cerrar esta presentación con una frase de Richard Malka en su libro El derecho a cagarse en Dios, que es su alegato en el juicio de 2020 por los atentados, que dice: ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué guerra es esta que enfrenta a dibujantes con lápices o profesores con pizarras contra fanáticos armados con Kalashnikov o cuchillos de carnicero? ¿Qué clase de enredo de ideas, de hechos históricos, de discursos y de acontecimientos nos ha llevado a esta situación en la cual, por primera vez en el mundo occidental, desde por lo menos el final de la guerra, un periódico, después de haberse visto diezmado, se ve obligado a trincherarse en un búnker situado en un lugar secreto? Y finalmente, ¿quién ha alimentado el cocodrilo, esperando ser el último en ser devorado, para citar a Churchill, en los albores de la Segunda Guerra Mundial? Porque sigue siendo la misma historia. Cuando nos vemos confrontados a fenómenos que nos dan miedo, algunos eligen pactar. Pero en determinado momento el cocodrilo engorda tanto, a fuerza de ser alimentado con nuestras renuncias, que lo que habría podido frenarse con un poco de valentía se convierte en un monstruo que amenaza con tragarnos. Y entonces el precio a pagar para seguir siendo libres se vuelve muchísimo más elevado. Esta fue mi presentación. Los dejo con Richard Malka y Fernando Sabater. Fernando Sabater, que sé de buena mano que era lector de Harakiri, el diario que precedió a Charlie Hebdo y luego del primer Charlie Hebdo, y estuvo muy conmovido por el atentado de 2015 y escribió muchas cosas al respecto, y empiezo por él para tener sus impresiones. Muchas gracias. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Efectivamente, yo he sido un lector de Harakiri casi desde, bueno, desde sus orígenes. Soy de la generación del 68, de modo que de alguna manera estoy vinculado al nacimiento también de Harakiri. He conocido un poco lo que es estar en una zona peligrosa donde decir ciertas cosas te pueden llevar a consecuencias muy graves, ¿no? En el País Vasco, pues, hemos vivido unas circunstancias, no voy a decir que tan trágicas como otras que han vivido algunos de los, en fin, que han criticado aspectos del islamismo, etcétera, pero nosotros también vivimos muy amenazados y murieron pues algunos amigos, escritores, periodistas, etcétera. Entonces, es un momento para plantearse el tema de la libertad de expresión, hasta dónde se puede llegar con la libertad de expresión. En primer lugar, hay que decir que la libertad de expresión es la libertad de expresar aquellas cosas que algunas personas no quieren que se expresen. Es decir, la libertad de expresión de decir que 2 y 2 son 4 y que París es la capital de Francia, eso nadie la pone en cuestión porque no hay ningún adversario a esas ideas. Las ideas que ponen a prueba la libertad de expresión son aquellas ideas que desmienten o ofenden a una serie de personas. El ofender a determinadas personas es una cuestión que se ve como si el sujeto fuera el que ofende, cuando en realidad el que se ofende es el otro. Es decir, hay quien se ofende cuando oye ciertas cosas y uno dice, bueno, pues no se ofenda usted, ¿qué le vamos a hacer? O sea, el ofenderse o no ofenderse es un problema del otro, no es un problema de uno, ¿no? Quizá uno no trata de ofender, pero el otro se da por ofendido. Nadie dice que determinadas expresiones, determinados bromas, chistes, tienen que hacerle gracia a todo el mundo, ni mucho menos. Yo
tampoco mitifico y digo que todo el que critica, ridiculiza, satiriza, etcétera, es un héroe y los demás, pues, en fin, son despreciables. No, había cosas que me parecen de muy mal gusto, chistes que me parecen ofensivos inútilmente y verdaderamente, pues, no me produce ninguna simpatía quien los lanza. Lo que pasa es que tampoco se me ocurre ir con un Kalashnikov a matarle, claro. Esa es la diferencia. Es decir, si alguien comete lo que nosotros o uno de nosotros puede considerar abusos de expresión, de mal gusto, de falta de educación, etcétera, pues uno le hace el reproche, porque lo mismo tiene derecho a expresar el otro su broma que a uno a decirle que la broma no le hace ninguna gracia, eso es evidente. Entonces, esas faltas, esos abusos, digamos, entendidos por uno, de la libertad de expresión se corrigen diciendo uno cosas opuestas a esas, pero no atacando, matando, censurando, encarcelando, excluyendo, etcétera, a las personas que lo dicen. De hecho, bueno, las bromas que hay respecto a la religión son siempre especialmente sensibles porque las religiones son una cosa inmensamente valiosa para quien cree en ellas y bastante risible para quien no cree. Entonces, ahí se establece una gran diferencia entre los que ven cualquier ofensa a la religión como algo de una maldad inconcebible y, en cambio, quien lo considera pues una cosa de mejor o peor gusto, pero sin ninguna importancia porque no da importancia a la religión. Yo en eso creo que los fieles que se enfadan tanto por las ofensas a la religión deberían tomar ejemplo de sus divinidades. O sea, los dioses parecen bastante tolerantes, o sea, tú puedes hacer una broma, una blasfemia, etcétera, y no se abre el cielo y aparece un rayo y te cae y te fulmina. De modo que los dioses se lo toman con bastante tranquilidad y con bastante savoir-faire, ¿no? Entonces, bueno, los feligreses son los peligrosos. O sea, los peligrosos no son los dioses, sino sus feligreses. Esos son los que pueden ir a por ti. Por lo tanto, la libertad de expresión es la capacidad de vivir en compañía de los que desaprueban nuestras ideas. El mundo de las libertades es un mundo incómodo. Es un mundo incómodo. O sea, en los países en que hay una teocracia o hay una dictadura, que algunos hemos conocido en nuestras carnes, en esos países las circunstancias son muy cómodas porque todo el mundo tiene que decir lo mismo, pensar lo mismo, defender lo mismo, rezar a los mismos dioses, comer lo mismo, etc. Entonces, claro, hay espíritus conformistas que se sienten enormemente a gusto. No hay nada que les choque, que vaya en contra de sus... Ellos ven que todo el mundo hace lo mismo y se sienten reforzados en su forma de ser y de actuar porque todo el mundo hace lo mismo. En cambio, en los países libres las cosas son mucho más complicadas porque toda la gente dice cosas, habla, critica, se comporta de manera diferente. Hoy, pues en nuestro mundo hay diferencias religiosas, eróticas, estéticas, no digamos políticas, etcétera. Y hay que acostumbrarse a que la libertad para tener uno mismo sus ideas obliga a tener que resistir y aguantar las ideas de los otros aunque no nos gusten. Es decir, la idea de que hay que imponer a los otros nuestras limitaciones de palabra y de obra, pues, eso realmente es incompatible con la libertad. Pagamos la libertad que tenemos nosotros al precio de que los demás tienen la suya y pueden ofendernos o molestarnos con ella. Claro, eso más o menos yo creo que nosotros lo damos bastante por asumido. O sea, no es cómodo, no es fácil soportar ciertas bromas, ciertos programas de humor, etcétera, etcétera, que evidentemente uno no tiene tampoco por qué gustarle ni por qué sentirse reconocido y encantado por ellos, pero forman parte del eco de la libertad, ¿no? Montesquieu, en uno de sus libros, dice que cuando uno
acerca el oído a un país, a un pueblo, y oye un guirigay de voces, gritos, insultos, etcétera, eso quiere decir que es un país libre. En cambio, si uno acerca el oído a un país y no oye absolutamente nada, eso quiere decir que es una dictadura, que es una tiranía. Claro, las tiranías vienen bien si a uno lo que le gusta es el silencio y la comodidad y la tranquilidad, pero si a uno le gusta crear y vivir e incluso ser contradictorio con uno mismo y a veces pensar en contra de lo que uno mismo ha pensado hace un año, pues entonces hay que elegir el guirigay de la democracia. El harakiri y, bueno, y por supuesto Charlie Hebdo, que es el periódico que fue atacado, eran periódicos satíricos. Satíricos, extremos, en ocasiones tenían cosas muy graciosas, o por lo menos que a mí me parecían muy graciosas, y otras de mal gusto. Sinceramente, otras que decías, bueno, esto no tiene gracia, esto ya se ha pasado, no tiene gracia. Pero bueno, era parte de una actitud cínica, poco, digamos, poco respetuosa. Bastaba que alguien estuviera respetando a algo para que en Charlie Hebdo les entrase ganas de criticarlo y de burlarse de ello. Porque claro, la gracia está en burlarse de las cosas que otros respetan muchísimo. De los payasos nadie se burla porque ya están ellos haciendo chistes. En cambio de los obispos o de los capitanes generales sí, porque se toman muy en serio su papel, ¿no? Entonces, el Charlie Hebdo era un periódico satírico que a veces uno puede encontrar gracioso y otras personas que no les hacen ninguna gracia, pero que evidentemente cumple una función, digamos, de alivio, ¿no? De alivio de tensiones. Y hay veces que lo que te apetece es leer cosas como las de Charlie Hebdo. O sea, lo que te apetece es sacar un poco los pies del plato y exagerar las críticas y el desafío a lo que hay. Entonces, pues bueno, al que no comparte esa opinión, quien sí, pero desde luego lo que no puede hacer es tolerarse que haya personas que en nombre de sus ideas y del respeto que merecen quiera imponer violentamente ese respeto a los demás. Primero, porque un respeto que nace del miedo no es respeto. Es decir, si hay ciertas religiones a las que nadie se atreve a criticar por miedo a que eso te gane una fatwa y tengas que vivir toda la vida con escoltas por miedo a que te pase algo, entonces esa religión no la respetas, la temes. Pero el temor no es respeto. El temor es una posición humillante que de alguna manera quita a la religión su halo de importancia, de bondad, etc. Los dioses puramente temidos no son de los más recomendables. Entonces, cuando uno tiene que respetar las cosas solo por miedo, evidentemente no las respeta. Las teme, pero no las respeta. Y en nuestros países hay que acostumbrarse a que, en fin, ciertas cosas evidentemente deben ser vetadas. O sea, por ejemplo, los agresiones, los insultos, las llamadas al odio, a la violencia, ¿no? Yo tenía un amigo que decía, no, eso de que las palabras no hieren, cuidado, ¿no? Hay palabras que pueden hasta matar. Por ejemplo, apunten, fuego, son dos palabras que son, digamos, es muy peligroso que te las digan cuando estás delante de un pelotón de ejecución. No es, evidentemente tiene que haber unos límites, pero unos límites puestos por la agresión, pues por la llamada a la violencia contra otros, pero lo que son bromas, insultos, desvalorizaciones, críticas lo más incluso malévolas posibles, eso es parte del mundo de la libertad. El mundo de la libertad, insisto, no es un mundo cómodo, es un mundo en el que hay que buscar uno su acomodo y saber acorazarse ante determinadas cosas que tienen que resbalarle a uno por encima. No te las puedes tomar a la tremenda porque entonces no se puede convivir con los demás.
El caso de Charlie Hebdo ha sido para algunos de nosotros incluso vitalmente, porque teníamos muchos vínculos intelectuales y afectivos, digamos, con esa revista, con las personas que escribían y que dibujaban en ella. Fue una verdadera conmoción. O sea, por supuesto en Francia, desde luego, pero también en otros lugares. Yo reconozco que para mí fue una de las mayores conmociones que he tenido y, bueno, desgraciadamente uno ha vivido en situaciones donde pasaban cosas bastante graves, ¿no? Pero bueno, Charlie Hebdo fue un ejemplo y se quedó como un ejemplo de que hay que tener cuidado con empezar a prohibir cosas, porque algunos entienden prohibir por ejecutar a quien comete o dice o hace ciertas cosas. No sé, el paso de la crítica o del no aceptar una broma a la violencia y el asesinato es un paso que va de la civilización a la barbarie. Es decir, la diferencia de ser un bárbaro frente a una persona civilizada es que la persona civilizada convive con los que dicen y hacen cosas que no le gustan y que no tienen por qué gustarle y que no piensa gustarle, pero convive con ellos. Mientras que el bárbaro aplica esa sentencia que decía Voltaire, que decía, piensa como yo o muere. Ese es digamos, la voz del bárbaro. Hay que pensar como él, hay que respetar lo que él respeta, hay que adorar a lo que él adora, o si no, tienes que enfrentarte a la muerte. Y bueno, yo creo que es importante, y el libro que estamos comentando es importante porque expone de una manera razonada y de una manera argumentada la defensa de esa libertad en cuanto consiste en la libertad que tenemos todos nosotros para vivir en una sociedad no oprimida por dogmas, por absurdos y por un respeto que no es respeto sino temor. Yo creo que en ese sentido merece la pena leer y comprender el fondo de ese texto. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Está bien, realmente Fernando ha dicho todo lo que tenía que decir, todo lo que yo iba a decir, así que lo voy a contratar como abogado de Charlie Hebdo porque sinceramente ha sido perfecto y completo y ha sido exactamente lo que yo intento, bueno, mi alegato durante años. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de ser dicho y expuesto, es esencial. La libertad de expresión finalmente no tiene sentido, creo que era Orwell el que decía esto en otra forma, no tiene sentido si no consiste más que en decir lo que todo el mundo piensa y sobre lo que todo el mundo está de acuerdo. Si realmente nos zarandea, y para retomar los términos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si realmente choca, si hace daño, no es agradable, no es cómodo, pero es que las libertades nunca son cómodas. Las libertades son duda, es dudar, es cuestionarse uno mismo. A menudo yo no estoy de acuerdo conmigo mismo, no es agradable. Y eso me obliga a reflexionar, a llevar mi razonamiento más allá, a escuchar al otro, a sentirme herido, a estar a disgusto. Pero es así, con esta cultura de todo lo razonable, llegamos a la convicción y a transmitir esa convicción. Pero ese concepto evidente, porque en realidad no hacemos más que decir cosas evidentes, salvo que ya nadie las dice. Y parece extraordinario que alguien las diga hoy en día, porque hay tal autocensura que tenemos miedo. Porque estas cosas evidentes y estos conceptos de la libertad, de ese espacio de confrontación, de debate para enriquecerse, para matizar, para no caer en la idolatría o en el fanatismo, ese concepto está atenazada de forma inquietante y nos lleva hacia el abismo. Por un lado está el islamismo y una instrumentalización política de esta religión, es decir, que no se puede ir contra mi religión o mi sensibilidad, porque hago de mi religión un elemento tan fuerte de mi identidad
que soy yo mismo, y por lo tanto es una abolición de la diferencia entre lo que soy y lo que creo. Y en ese sentido no solo hay que respetar a la persona que tenemos enfrente, y eso es una obligación legal. De hecho, no se puede tener propósitos racistas, antisemitas, homófobos, pero también me obligaría a respetar todo lo que cree la persona que tengo enfrente de mí, ya sea que cree en una religión o en una doctrina política, o si es comunista, pues no podré criticar el comunismo, si es nacionalista no podré criticar el nacionalismo, si es, bueno, soberanista no podré criticar al rey, y si es de una religión concreta no podré criticar su religión, porque la ha integrado en sí mismo y realmente lo heriría de muerte. Y como no hay una sola persona entre nosotros que se vea chocada por la misma cosa y que cada cual cree en cosas diferentes, esto nos llevaría rápidamente a restringir el espacio de la libertad de expresión al vacío más absoluto. Entonces, por un lado, tenemos este problema, y volveré sobre la cuestión específica de las religiones y en concreto de una religión. Y luego está la ideología anglosajona. Y es muy paradójico porque viene del país donde la libertad de expresión normalmente es sagrada, con la primera enmienda de la Constitución, pero este concepto nos dice que no podemos ofender a nadie, y si lo hacemos, pues entonces caemos en la hegemonía de las redes sociales y excluimos cada vez más elementos de debate, del show del debate. Soy ecologista, pero si no comparto el concepto mayoritario de ecología, entonces, pues entonces soy presa de las redes sociales. Soy feminista, pero si no comparto todos los conceptos del feminismo más extremo, entonces soy, bueno, pues soy un misógino y muerte al machista. Y así, porque incluso habría que comprometerse en una especie de revisionismo que nos haría reescribir los libros ya escritos, pero ¿por qué no escribir otros en lugar de reescribir los que ya están escritos? Queremos sacar entonces a los cuadros de los museos porque ya no son políticamente correctos. Y ya no aceptamos la libre expresión en las universidades porque algunos que, bueno, son propietarios del bien no aceptan el pensamiento contrario y la autocensura se instala. Y esto nos lleva siempre a una especie de fanatismo. Y de hecho, las religiones lo saben. San Agustín y las tres religiones lo saben. San Agustín nos dice que si estamos dotados de espíritu crítico es para ejercerlo, incluido frente a Dios, porque si no, ¿para qué nos habría dado el espíritu crítico? Es lo que retomaba el Papa Benito XVI en el discurso de Ratisbona. No hay religión fuera de la razón. Y es el Papa el que lo decía. En el judaísmo, que es probablemente en los textos la religión más violenta, lo que es normal, porque es 1000 años antes del Corán y 500 años antes del Nuevo Testamento. Así que corresponde a una época en la que las costumbres eran mucho más duras. Bueno, el blasfemo es lapidado, lo que no es el caso en el Corán. El judaísmo siendo una religión del comentario obligatorio, los rabinos se reunieron y dijeron, bueno, pues vale, la blasfemia se castiga con la lapidación, pero en realidad hay 7 condiciones. Hace falta 3 testimonios en los mismos términos exactos, literales, y se ha tenido que pronunciar el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios que nadie conocía. Así que, bueno, difícilmente iba a llevar una condena. En el Islam, el Corán no castiga con la muerte al blasfemo, por una razón sencilla. En la época de Mahoma,
todo el mundo se insultaba constantemente. Y con un lenguaje podemos garantizar que bastante duro. Y los caricaturistas de Charlie Hebdo eran los poetas. Y Mahoma, y así lo dice el Corán, bueno, pues se burlaban de él, no tenía hijos, hijos hombres, y era tratado de impostor, de castrado. Todo el mundo habría muerto en la época. La sanción por la muerte del blasfemo fue inventada aquí, en España, en Andalucía, en el siglo XII. 5 siglos después de Mahoma, y en un tiempo en el que el Islam iba mal, los juristas se reunieron e inventaron esa sanción. Son los hombres los que hacen la religión, inventan las sanciones y que prohíben la libertad de expresión. Y hoy, después de una época dura en la que la libertad de expresión había ganado mucho recorrido en los textos, en la ley, protegida por el Estado, por la justicia. Después de una época difícil, como digo, de defensa de la libertad, hemos llegado a una época extraña en la que el pueblo mismo, que se ha batido el cobre contra el Estado durante siglos para más libertad de expresión, hoy en día pide menos, como si diese miedo, bajo el pretexto de que no hay ofender a unos a otros, hay que respetar, no hay que ir contra nadie. Pero ¿cómo enriquecerse? ¿Cómo vivir juntos y no en pequeñas comunidades separadas que todas piensan lo mismo? ¿Cómo vivir juntos si prohibimos ser ofendidos o ser heridos? Sería imposible vivir, solo se podría vivir en comunidades no mixtas, en comunidades de mujeres negras, de hombres blancos, de heterosexuales, de homosexuales. Eso no es considerar al otro. En todo caso, es totalmente contrario al universalismo, que debería conducirnos a concentrarnos en lo que hace que somos todos iguales en nuestra condición humana, más que exaltar permanentemente nuestras diferencias. No somos solo católicos, hombres, heterosexuales, blancos, negros. Somos la suma de una multitud de identidades. Reducir nuestra complejidad humana a una simple identidad que sería tan susceptible que ya no soportaría un cuestionamiento cualquiera es empobrecerse. Y tratándose de las caricaturas religiosas, retomo lo que decía Clemenceau y el mufti de Marsella. Dios es suficientemente grande como para defenderse solo. La sanción pertenece a lo divino. Si se cree en Dios, pues llegará al cielo. Pero a Dios no le hace falta a las personas para defenderse. ¿Cómo imaginar un Dios creador del universo entero, de todos nosotros, y que se sentiría en peligro porque un simple mortal hace un dibujo? Si no se está de acuerdo, y termino con esto, en un país democrático, pues se debate. Evidentemente se intenta convencer. En un momento dado se llega a los tribunales. Así es como se hace cuando uno no está de acuerdo en un Estado de Derecho. Y yo nunca yo no estoy en contra de ir contra Charlie Hebdo en los tribunales. Pero no se mata al que tiene una opinión contraria. Y no se le amenaza de muerte, porque a eso es a lo que llegamos. Bueno, una amenaza de muerte a la joven Mila, una estudiante, una colegiala de 16 años y medio, que en un patio blasfemó. 100.000 amenazas de muerte ha recibido. Personas que creen hacer el bien, amenazándola, con violarla primero, luego despedazarla y luego quemarla. Y los jóvenes juzgados eran jóvenes que no tenían antecedentes penales, que eran buenos chavales, estudiantes. Bueno, era estudiante de psicología. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo es que se llega a eso? A creerse hasta imbuido del bien hasta tal punto que nos legitima para amenazar de muerte a alguien que expresa una opinión diferente.
Termino ya. La única distinción. Realmente hay que cuidar a los irrespetuosos, a las faltas de respeto contra las creencias y contra las religiones. Las creencias es una ficción que cada uno elige. No es más que eso. Es el libre albedrío. Si no, caemos en el fanatismo. El fanático es el que no logra ir más allá de uno, contar uno. En cuanto hay dos, libertad de expresión, entonces hay que impedir al otro que hable. Porque es insoportable, de hecho, cuando uno se ha privado de libertad, uno mismo, hundiéndose en el fanatismo, no se soporta la libertad de expresión, sino todas, la libertad del otro. Así que es un espejo insoportable. Hay que destruir, hay que romper el espejo para volver a estar, bueno, solo. Por eso nuestra primera obra con mi querido Georges Kechman se llamaba El elogio de la irreverencia. Es una virtud que hay que cultivar, la irreverencia, y es una virtud cada vez menos de moda. Así que, bueno, pues no somos muchos en defenderla. Muchas gracias, Richard. Has hablado de muchas cosas. Me gustaría concentrarme en una de tus frases. Decimos una evidencia, pero es que nadie la dice. Efectivamente, yo te he acompañado durante el día en las entrevistas y pensaba en eso. Todo tendría que... Sí, todo se resume en una evidencia, pero da vergüenza calificar la evidencia. Y es que matar a personas que han publicado caricaturas es malo. Y sin embargo, en mi opinión, y querría la tuya también, no es solo que haya poca gente que dice la evidencia, sino que hay otras personas que la relativizan. Y son personas de las que podemos decir muchas cosas, salvo que sean imbéciles. Por ejemplo, y cito tu libro, Emmanuel Todd dice: blasfemar contra el Islam es humillar a los débiles de la sociedad. Son los inmigrantes. Virginie Despentes dice que los asesinos, los hermanos Kouachi, simplifico un poco, pero no tanto, bueno, tuvieron una infancia triste. Plenel, un importante periodista francés, dice que, bueno, que no le concierne tanto. Y el Papa Francisco, algunos días después del atentado, dice que si alguien insulta a su madre, se llevaría un puñetazo en la cara. Así que nunca hay que ofender la fe de otros. Incluso Riz califica a estas personas como colaboracionistas, son los que se acomodan. Entonces, visto que no son imbéciles y que esta evidencia es efectivamente una evidencia, ¿crees que piensan diferente? ¿No lo ven como una evidencia o por qué? ¿O por qué lo relativizan? Es una mezcla de miedo para algunos, la famosa metáfora del cocodrilo de Churchill que efectivamente introduje en mi alegato. No queremos problemas, así que aceptamos abandonar una pequeña libertad, la libertad de hacer caricaturas, diciendo, bueno, no es muy grave, así evitamos problemas y atentados. Pero estamos alimentando al cocodrilo de la renuncia. Va engordando, y esperamos ser los últimos en ser devorados, pero lo somos. Y así es como preparamos las guerras. Eso decía Churchill después de la Segunda Guerra Mundial. Si lo hiciésemos desde el principio, entonces se arregla muy rápido. Hay miedo, por lo tanto, hay una ideología victimista que ha hecho mucho daño y que es un arma que ha sido teorizada por los hermanos musulmanes, culpabilizando al occidental y posicionándose como víctimas. Y así todas las ideas pasan y todas las renuncias. Y es un arma temible
Aquí no, pero en Francia juega con un complejo de la colonización, además. Y eso hace mucho daño. Y luego está el habitual, bueno, en el nombre de la ideología de la víctima, pues hay que aceptar todo y cualquier cosa. ¿Por qué no aceptar los textos que dicen que los homosexuales hay que tirarlos por la ventana? Que las mujeres, pues hay que hacerles la ablación, que no hay que enseñar el holocausto en la escuela. ¿Hasta dónde vamos a llevar las cosas? Y luego, evidentemente, está también la habitual fascinación por el mal de algunos intelectuales, bohemios, bohemios burgueses de Saint-Germain-des-Prés. Así que hay una responsabilidad de peso y realmente me duele lo que hace el mundo universitario, cultural, las élites políticas. Un ejemplo. Todos recordarán la película de La última tentación de Cristo de Scorsese. Estábamos en 1989, movimientos católicos integristas protestan contra esa película. Hubo un cine quemado en Saint-Michel, en París. Todos los intelectuales y artistas del mundo entero se reunieron manifestándose, pidieron, alzaron su voz contra ese movimiento de censura y contra esos movimientos integristas que querían prohibir la película. 1989. El año pasado, en Inglaterra, se proyectó una película que no era provocadora para nada. Había sido producida, realizada, rodada, interpretada por musulmanes sobre la vida de una de las hijas del profeta. Una película histórica, como existen otras tantas sobre los personajes históricos. Manifestaciones, acusaciones de islamofobia. En 24 horas la película se quita de las pantallas y, bueno, se acabó. Una diputada se conmovió por esta situación en un gran país de libertad de expresión. No he escuchado a nadie, no he escuchado ninguna protesta. Se tiene miedo, es la autocensura, no se dice nada, no se quiere ser acusado de islamofobia, así que nos callamos. Este silencio mata a los pocos que hablan y mata a las sociedades en su conjunto, porque no es anodino, de hecho, crea frustración, crea resentimiento, crea una frustración inmensa en un pueblo que no entiende por qué no se reacciona y alimenta los extremismos. Y el descrédito de los partidos políticos, de gobiernos en Francia es impresionante, porque los dos extremos totalizan más que el resto. Si sumamos sus voces y vemos lo que ocurre en Estados Unidos, en Hungría, Italia, Brasil, con el presidente anterior, hay una demanda de orden, de autoridad. Estamos de todas formas en un régimen de autocensura, así que queremos restablecer el orden. Hay una desconexión en curso y alimenta los extremos. El silencio, este silencio, hay que batirse el cobre, y es duro para los jóvenes, para los niños, porque hay una ruptura generacional también en estos temas. Y nos decimos, bueno, los jóvenes ya no son muy laicos ni muy universalistas, están en esta ideología de la ofensa. Una parte de ellos, pero no todos, y el resto nos expresan ya. Y cada vez que voy a una universidad, me vienen a ver al final y me dicen, no se imaginan lo que vivimos aquí, no se puede decir lo que se piensa en una universidad que debería ser el templo de la libertad de expresión, de todos los puntos de vista. Contrarios, ya no pueden, tienen miedo de las redes sociales, y las redes sociales se han convertido en el instrumento para garantizar para el estado del terror. La cancel culture no mata, contrariamente a los islamistas, pero bueno, puede llevar a muertes sociales. Y cuando se es joven, pues evidentemente no se quiere, bueno, ser rechazado. Es una situación inquietante, hay ideas que son tóxicas, nos toca combatirlas. Gracias. Fernando Sabater, usted se ocupa en sus intervenciones muy principalmente de la libertad de expresión, de la censura, de la autocensura. Escuchamos
la descripción de Richard Malka en Francia. España no es Francia. Tiene problemas parecidos. Me gustaría saber cuál es su diagnóstico, cuáles son los matices y los desafíos. Que en relación a la libertad de expresión, escuchábamos a Richard Malka hablando de Francia, y cuáles son las particularidades en España, cuál es su diagnóstico sobre el estado de libertad de expresión en España y los desafíos. Bueno, el diagnóstico evidentemente no puede ser bueno, es decir, porque se ha creado un mundo de cosas que no pueden decirse. En este momento, por ejemplo, el gobierno actual ha creado algunas leyes que penalizan como delitos de odio el decir que a uno le parece un disparate, pues no sé, el educar a los niños pequeños en ideas de género o cosas por el estilo. Entonces, hay evidentemente ya incluso una penalización. No, afortunadamente no es un crimen como el que estamos comentando aquí, pero ya hay una penalización a sostener ideas contrarias, porque como son leyes ideológicas, a una ley ideológica se la puede responder diciendo, mire, es que yo esa ideología no la comparto. Me parece un error del principio a fin. Entonces resulta que el llevar la contraria a leyes ideológicas está penalizado. Entonces evidentemente eso que no había ocurrido en otros casos. O sea, en otros casos las leyes establecían diversas agresiones a personas, etcétera, pero lo que no penalizaban es tener ideas contrarias a lo que otro señor ha establecido que es la memoria histórica conveniente o cosas por el estilo. En España se han aprobado leyes ideológicas que castigan a las personas que opinan cosas contrarias al gobierno que ha dictado esas leyes ideológicas. De modo que, claro, si eso se va a trasladar a la educación en la infancia y en la educación se van a transmitir ideas obligatorias de una ideología determinada, eso es preocupante. O sea, eso es preocupante porque es difícil, no se va a fomentar un espíritu crítico. Ya es verdad que a los niños pequeños tampoco, hay que darles algunas ideas concretas, no simplemente vacilaciones y dudas, pero para desarrollar un cierto sentido crítico lo que no se puede es establecer una ideología como algo indiscutible que hay que aceptar y que el que lo repruebe es un ser diabólico, fascista, no sé qué. Bueno, entonces evidentemente hoy el panorama de la libertad de expresión está seriamente mutilada porque hay cosas que no se pueden decir, y no se pueden decir, un profesor no las puede decir, no se pueden decir en público en una televisión, etcétera, porque hay leyes que lo penalizan, hay leyes que penalizan esas opiniones, que son opiniones, no son dogmas como los de la matemática, son opiniones, y esas opiniones están penalizadas. Entonces, claro, frente a eso, mucho optimismo no se puede tener. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir en un ratito el espacio a preguntas. Yo tengo una pregunta más para Richard Malka. Si volvemos si retourne a 2015. Si volvemos al 2015 tras los atentados, justo después de los atentados, decidiste continuar con la publicación de la revista. ¿Cómo decidiste eso? ¿Fue unánime? Bueno, para mí no había duda. Era un deber, porque si no quería decir que los terroristas habían ganado. Era un deber con la memoria de los que ya no estaban allí. Hay una cosa de la que estábamos seguros, es que habrían querido que Charlie Hebdo continuase. Por lo tanto, era nuestro deber absoluto. El símbolo habría sido terrible si Charlie Hebdo hubiese desaparecido en ese momento. Era imposible. A cualquier precio, aunque fuese media página, había que publicarla. No podían ganar.
Por lo tanto, sobre esta cuestión efectivamente fue bastante unánime. Luego las dificultades fueron monumentales. Seguir haciendo vivir un periódico después de esa tragedia en un búnker. En 2023 en Francia, el país de la libertad de expresión, el primer país del mundo que abolió la legislación sobre la blasfemia. Es inconcebible. Es inverosímil y es así. Nadie sabe cuál es la dirección del periódico, todos vivimos bajo protección policial, es irreal. Pero, por supuesto, había que continuar, sin duda, con los que estaban vivos, con los medios que teníamos que continuar esa obra. Es el sentido de nuestras vidas hoy en día. Y seguiremos, no es fácil, porque los ataques son numerosos. Y una vez más comparto todo lo que ha dicho Fernando. Tendríamos que crear un partido político franco-español juntos. Los ataques vienen por doquier, de la derecha, de la izquierda, de la cancel culture, de los reaccionarios, de los fascistas. Me parece una evidencia. Tengo una amiga en Francia que es una psicoanalista muy conocida, que escribió un libro, sencillamente una vez más, para decir algo que no parece muy chocante, para retomar el debate que decía Fernando, para decir que las transiciones sexuales no habría que recurrir a ellas en menores, porque cuando se es menor se puede evolucionar, se puede cambiar, y esos tratamientos hormonales que son muy potentes, que pueden dejar secuelas. Es su opinión, no sé si tiene razón o no, no he trabajado suficiente la cuestión para saberlo, pero en todo caso no veo que haya algo chocante en la expresión de esta opinión en un libro documentado por alguien que trabaja sobre estas cuestiones desde hace décadas. Pues no puede expresarse en ninguna parte, y cada vez que va a una librería hay manifestaciones, hay agresiones, hay pintadas, hay cordones de antidisturbios, no puede ir a las universidades. Estamos en una ideología totalitaria que no viene del Estado, que viene del pueblo. Una ideología totalitaria es una ideología que no permite la expresión de lo contrario, aunque esté basado en investigación, en un análisis científico, en una experiencia. Así que es inverosímil. Es como si nunca aprendiésemos nada. Es como si siempre están los que reparten el carné de buenos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no dudar hasta el punto de no querer escuchar al otro? Así que sí, Charlie Hebdo participa en todos esos combates. No sabemos quién tiene razón, sencillamente queremos que todo el mundo pueda expresarse y cada cual con su espíritu crítico que se haga su idea, sin tener miedo de expresarse. ¿Cuántos de ustedes en esta sala se atreverían a expresarse sobre todos estos temas que acabamos de abordar? Y les entiendo, porque no es fácil. Y uno queda expuesto, y bueno, yo he elegido... Bueno, me he puesto en posición de guerrillero desde hace tiempo. No tengo hijos porque vivir con policía alrededor cuando se tiene una familia es complicado. Simón Bolívar decía que un pueblo que ama su libertad no la perderá nunca. Es muy cierto, pero claro, hay que expresar ese amor. Hay que hacer vivir ese amor. Y eso, bueno, algunos de nosotros podemos expresarlo de forma un poco espectacular, pero cada cual lo puede hacer desde su lugar. Y hace falta que cada cual lo haga, de hecho, en los sindicatos, en las asociaciones, en las redes sociales. Cada cual tiene su lugar.
Si abandonamos el combate, entonces la libertad de expresión desaparecerá. Y entonces, so pretexto de no ofender a nadie, ya no se podrá decir nada más. Y nos encontraremos en un mundo bastante orwelliano que no nos gustará. Gracias. La verdad, les tengo que confesar, salgo un segundito de mi rol de moderador, lo escucho hablar a Guillaume Malka y no puedo creer que esté aquí. Es alguien importante el que tenemos aquí y estoy muy contento de que esté con nosotros, muy orgulloso de ser su editor. Me gustaría escucharlos a ambos varias horas más, pero ya son más de las 8:30 y queremos también abrir el espacio de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, es el momento. Hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar, cuando les escucho hablar tanto a Fernando Savater como a Richard Malka, me venía a la mente el hecho de que quizá el descenso del conocimiento de las humanidades y el ascenso de las tecnologías, la robótica, tiene algo que ver con esta falta de apertura mental que creo están hablando esta noche. Si el hecho de que la sociedad se esté volviendo mucho más condicionada por las tecnologías, por la robótica, por el hecho de que no haya dos formas de pensar, ni aceptar esas dos formas de pensar, es uno de los resultados de lo que estamos en estos momentos viviendo, de esta falta de libertad, de esta falta de apertura mental que está viviendo el ser humano. No, yo no creo que sean los robots los que tengan la culpa de las faltas de libertad. De las faltas de libertades son simplemente autoridades, sea religiosas o sea civiles, que quieren crear una unanimidad forzosa de ideas entre la población. Es decir, hay quien quiere crear una unanimidad en el terreno religioso, otros lo quieren crear en el terreno civil y en otros casos, como con algunas teocracias, como por ejemplo son las teocracias islámicas, en las cuales las leyes religiosas se convierten en leyes civiles, pues las dos cosas van unidas. Pero eso es la autoridad, los que se consideran imbuidos en la responsabilidad de crear opinión obligatoria entre todo el mundo, los que lo imponen. La tecnología, en principio, puede crear confusión, es decir, hoy evidentemente en Internet vemos correr todo tipo de ideas más o menos sensatas, disparatadas, etcétera, pero bueno, eso no se impone como una obligación a nadie. Siempre en último término podemos dejar de escuchar ese tipo de ideas, pero en cambio hay otras que no, porque se imponen por la fuerza, es decir, persiguen las ideas opuestas, ¿no? Hay quien se considera autoridades, se consideran que hay que perseguir las ideas opuestas a lo que esa autoridad religiosa o civil establece. Entonces ese es el problema, me parece a mí. Completaría tal vez esto. No creo efectivamente, no establecería ese vínculo porque nos desresponsabiliza. De hecho, somos nosotros los enemigos. Soy yo, es usted. Hay una frase que repito siempre de Dostoyevsky. Hay un pensamiento ruso sobre esto. El hombre no prefiere más que la libertad si no fuese la esclavitud. Es cierto, en cada uno de nosotros hay una aspiración a encontrar referencias, cosas simples, alguien que me diga cómo hacerlo, qué hacer, órdenes, así no nos tenemos que plantear preguntas, así no dudamos. Y tenemos ganas
tenemos tal costumbre por la fuerza de las cosas a vivir juntos, bueno, renunciamos a nuestras libertades. Bueno, en cada instante de nuestra vida renunciamos a la libertad para poder vivir en sociedad. Incluso aunque haya motivos sanitarios y legítimos, pues bueno, el mundo entero, en un abrir y cerrar de ojos, la humanidad entera renunció a todas sus libertades porque queremos vivir primero. No es una necesidad primaria la libertad. La libertad primaria en el sentido cognitivo es comer, es la seguridad y es reproducirse. Una vez que hacemos eso, ya entonces, bueno, pensamos, estaría bien ser libres. Pero antes vivimos sin plantearnos esta pregunta. Es un constructo la libertad y además es una incomodidad permanente, es una soledad también. Así que no creo. Internet, desde luego, es un instrumento. Es complejo también porque las redes sociales son un instrumento de destrucción masiva de la democracia, en mi opinión, del Estado de Derecho y de la libertad de expresión. En Rusia o en Irán estamos contentos de que existan, porque es el único instrumento que existe para intercambiar ideas y para hacer avanzar las libertades, para informar, aunque sea poco. Pero detrás de los instrumentos siempre hay usuarios. Es como si hubiésemos dado a la humanidad instrumentos. Es como si hubiésemos dado a niños pues frascos de veneno y no saben utilizarlo. Es como si dispusiésemos de un instrumento que no sabemos utilizar porque va demasiado rápido, la técnica va demasiado rápido. Eso crea una situación extremadamente peligrosa porque los instrumentos de regulación todavía no los tenemos y tenemos mucha dificultad para ponerlos en marcha porque es a escala europea, porque un país solo no puede ya hacer nada y hace falta 15 años para redactar una directiva europea y luego cuando se publica hay que transponerla, pues ya estamos en otro problema técnico. Así que en Francia ha hecho falta un siglo para pasar de la declaración de la libertad de expresión como siendo una libertad fundamental, 1789, hasta a 1881, en la que se transforma la declaración en auténtico derecho. Un siglo. Y aquí cada 6 meses haría falta una nueva reglamentación para adaptarse a la técnica. No, vamos detrás. El político va con retraso, los juristas también. Así que es muy complicado. Efectivamente, la cuestión del instrumento, desde luego, es candente, pero aún así detrás siempre son las personas las que escriben los mensajes. Buenas noches y muchas gracias por la organización de este acto tan interesante. Tengo 2 preguntas para los 2 ponentes y mirando un poco al futuro. En el caso de Francia, me da la sensación de que la mayoría de los ciudadanos se han hecho ya la idea de que el próximo presidente será una mujer, Marine Le Pen. ¿Qué será del derecho a blasfemar? ¿Existirá tal vez Charlie Hebdo o se cerrará como una de las primeras medidas? Y en el caso de España, si los sondeos en fin, no se equivocan, tal vez a finales de año vamos a tener un gobierno del Partido Popular con Vox. ¿Cuál será el futuro de la libertad de expresión o del derecho a blasfemar con un gobierno de estas características? Gracias. Espero que el futuro no será el de sus pronósticos, pero efectivamente es un miedo que tenemos y que comparto. Pero es exactamente lo que decía. ¿En qué Marine Le Pen hace campaña desde hace algunos meses y semanas? Solo tiene un tema. Es el wokeismo, el movimiento woke. Lo he entendido muy bien, que hay un rechazo, porque solo tiene que ver con una pequeña parte de la población. Resulta que
es la élite, es la población que escuchamos, pero el 80% de la población francesa no entiende nada de estas historias. Y en un momento dado ha entendido ella eso. Es exactamente lo que ocurre en Estados Unidos. Los wokistas alimentan a los trumpistas y viceversa, y así. Y en el medio ya no hay nada. Y eso hace un país, realmente se odian mutuamente. Hay dos Américas. En todos los países encontramos este esquema. Además de una fractura generacional en la que ya no nos entendemos. Yo hago muchas conferencias, doy muchas conferencias sobre las cuestiones del feminismo, donde cada vez me encuentro con madres que me dicen, pero si yo he sido feminista en los años fundadores del feminismo, años 70, no quiero ya hablar de eso con mis hijos, con mi hija, porque se convierte realmente en algo muy agresivo. Hay una especie de auténtica fractura, de comunitarización, cada uno en su comunidad, cada uno en sus ideas, tranquilamente instalados, no nos cuestionamos, pensamos que estamos en el bien y queremos excluir al otro. Y el instrumento de exclusión, efectivamente, son nuevas herramientas que no existían antes. Así que espero que no será el caso en Francia, pero el empuje de la extrema derecha está por doquier, en Europa, por desgracia. ¿Cerrarán Charlie Hebdo? No más que la extrema izquierda. Tal vez menos. Bueno, yo es que lo curioso es que no hay más que ver quién actúa de una manera violenta cuando oye a otros. Es decir, yo he vivido en una parte de España en que la gente del PP no podía hablar, no podía decir nada porque se exponía a que la matasen. A Vox le han interrumpido actos públicos con pedradas, con no sé qué. Yo en otros campos, en cambio, no he visto que ocurran esas cosas. Es decir, usted menciona los dos grupos que más represión popular tienen cuando hablan en público. Es decir, si tú no escribes un libro como lo han escrito estos dos profesores asturianos sobre diciendo nadie nace con un cuerpo equivocado, etcétera, etcétera, no han podido presentarlo porque les amenazaban en las librerías. En cambio, lees cualquiera de los panfletos trans tipo Color de Preciado en el Disforia Mundi o cualquiera de estas cosas y nadie se mete con ellos. Entonces me parece que tiene usted los valores cambiados. Es decir, preocúpese de los que de verdad están padeciendo movimientos en contra, no de los que afortunadamente, como debían ser todos, dicen lo que quieran sin que les pase nada. Buenas tardes y muchas gracias. Querría preguntar al señor Savater si el actual deseo de uniformidad que se extiende no esconde una fragilidad argumental e intelectual. Es decir, no quiero escuchar al otro porque mis propios argumentos posiblemente son frágiles intelectualmente. Y al señor Malca, pregunto en español, si este amor por la libertad no es un poco una excepción en la historia del hombre y más bien a los pueblos les ha importado muy poco la libertad a lo largo de la historia. Es decir, desde el romanticismo pensamos que la libertad es insustituible y tal, pero es más bien excepcional y podemos estar volviendo a etapas anteriores. Gracias. Bueno, lo que dice usted efectivamente, yo creo que es una buena definición del fanático, ¿no? El fanático es el que necesita para creer en algo ver que los demás a su alrededor también creen eso. Es decir, como no entiende muy bien las razones por las que debe creer eso, piensa que el consenso de los otros es una razón suficiente. Pero claro, si de pronto ve a alguien a su lado que dice o piensa otra cosa, inmediatamente se cuestiona, dice, si él no piensa lo que pienso yo, ¿por qué voy a pensarlo yo lo que estoy pensando? Es decir, el que otros disientan de él
lo ve como un argumento contra lo que él piensa. Una persona que está convencida, segura de lo que piensa, no le importa que los demás piensen otra cosa. Bueno, piensen lo que quieran, creo que se equivocan y se acabó. Pero es que hay quien no puede tolerar que los demás piensen otra cosa porque entonces no sabe por qué piensa él lo que piensa. Y evidentemente esa es un poco la definición del fanático, ¿no? En este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, en clases, en universidades, etcétera, cuando un profesor va a decir algo que se supone que va en contra de cierto consenso o que es una postura más radical, etcétera, tiene que advertirlo a la clase para que los que se consideran o van a sentirse incómodos de oír eso puedan salir, ¿no? Porque si no hay una protesta de los alumnos que dicen, no, yo me he sentido incómodo porque usted dijo tal y cual cosa. Bueno, pues usted sabrá si se ha sentido incómodo, pero no, o sea, la gente tiene derecho a no sentirse nunca incómodo por lo que oye, es decir, a que no oiga cosas que vayan en contra de lo que él piensa que está establecido. Claro, en una universidad precisamente lo que se enseña es esa incomodidad que se llama pensamiento, pero si alguien protesta porque le hacen pensar y eso le hace sentir incómodo, evidentemente sí que estamos en un problema, es un problema fanático, ¿no? Bien, la pregunta es apasionante, efectivamente. Ese amor por la libertad es una excepción. Es muy curioso porque la libertad, porque cuando no se tiene, se está dispuesto a morir por ella, y cuando se tiene, de hecho ya no la queremos. Es muy extraño, pero es así. Dicho esto, los seres humanos en toda la historia de la humanidad son los que más gozan de libertad judicialmente garantizada, estatalmente garantizada. Es extraño y estamos debatiendo nuestro desamor por la libertad. Es decir, la tenemos, pero debatimos sobre nuestro desamor. Vamos a ver, por todas las razones que he indicado, creo que siempre se privilegiará el orden frente a la libertad. Hay que conciliar ambos. Hay tentaciones para volver. Lo hemos visto de forma espectacular en Rusia. Esta mañana hablaba de un sondeo con los alumnos. Algunos años tras la caída del muro, es decir, el paso de la URSS a Rusia, era con Yeltsin. 5 o 6 años después se publicó un sondeo y el hombre más popular en Rusia era Stalin. El Stalin de los gulag, de las purgas, de las ejecuciones. ¿Por qué? Porque estaba esa nostalgia del orden. El ser humano está hecho así, con esos mimbres. Para no ser completamente pesimista, creo aún así que si observamos la evolución de la humanidad a largo plazo, vamos, aún así, cada vez más hacia más libertad. Pero no es algo adquirido y puede haber pasos atrás. Y la especie humana aprende muy lentamente y no estamos atravesando un buen periodo. Son malos tiempos para la lírica. Así que aún así sigo siendo optimista a largo plazo. Pero antes de llegar a ese punto hay conflictos, hay guerras. Puede haber guerras, puede haber retrocesos, vueltas al autoritarismo. Y es nuestro deber hablar para evitarlo. Bueno, vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias a Fernando Savater, a Richard Malka. Yo voy a poder volver a mi casa y decirle a mi familia que durante más de una hora de un lado tenía a Fernando Savater y del otro a Richard Malka. Gracias, señor embajador, consejero cultural, director del libro. Espero que hayan disfrutado y esperemos que Richard vuelva pronto.
Solo una palabra de conclusión, y yo también estoy encantado de compartir escenario contigo, Leopoldo. Pero terminé mi último alegato de Charlie Hebdo citando a Thomas Mann. Él en 1933, antes de la Segunda Guerra Mundial, que en un texto, en una advertencia a Europa, un texto que hay que releer porque es increíble, tan premonitorio, que realmente sigue vigente, intenta definir lo que es el humanismo y la debilidad inherente al humanismo frente a sus adversarios, de estos adversarios fanáticos. Y termina diciendo, hace falta un humanismo militante. No podemos permitirnos debilidad. El humanismo no es la debilidad. El humanismo no es la tolerancia frente a los intolerantes. Y si no tenemos ese humanismo militante, entonces ya no habrá más Europa. Y ya no habrá ningún espacio ni tiempo donde refugiarse. Así que adoptemos ese humanismo militante.